¿Están vivas las ideas? Todos estamos teniendo ideas todo el tiempo. Una idea no surge de la nada. Es el resultado de los cambios que ocurren dentro de una población de pensamientos previos. Pensamientos que adquieren inspiración de otros pensamientos. Pensamientos que acumulan cambios a lo largo del tiempo. Cambios que pueden ser letales para la idea misma, o benéficos, aquellos que vamos a seleccionar naturalmente. Una vez que estos pensamientos han acumulado suficientes cambios que ya no parecen pertenecer al conjunto original de ideas, es cuando parecen ser algo por su propia cuenta. Es como si fuera una especie de idea. Hoy presentamos Superman para hoy y mañana. Si me permite serle sincero, yo también sentía cierto desprecio por el personaje. Tal vez el día de hoy no goza con la admiración que en algún momento tuvo. Pero pues es normal, lleva más de 85 años existiendo y ha sido arropado por cada medio de comunicación que existe y moldeado por la escritura de cientos de personas, cada una con su propia idea de lo que es un futuro optimista. Es probable que muchos de los sentimientos que el personaje debe de representar sean difíciles de visualizar o de empatizar en el mundo de hoy. Puede que sea complicado tratar de ver la vida con mayor alegría ante la oscuridad que parece rodear nuestra existencia, y ocultar cierto resentimiento con aquellos que parecen tenerlo todo. A veces obviamos que más que representar el poder innato y una alegría inhumana, pues sus orígenes lo sitúan en una de las épocas más oscuras de nuestra historia, Superman sirve como un recordatorio de que cómo la imaginación, al combinarse con los sentimientos más sinceros, nos pueden llevar a un mejor mañana. Es el sueño de aquellos que escriben el poder vivir a través de sus letras y que éstas logren atravesar esa barrera de la muerte. Jerry Siegel comenzó a escribir las primeras palabras que le permitirían lograr tal hazaña. Durante sus años adolescentes, el joven escritor usaría tal medio para escapar no solo de la pobreza que rodeaba a los Estados Unidos tras la famosa Gran Depresión, sino también como las partículas que darían forma a los pensamientos dentro de su cabeza. El género de la ciencia ficción representaba una forma novedosa de ver la realidad, y en aquellos años lo hacía en la forma de una promesa de que los días que vendrán serán mejores. Y esas promesas que en el año entre 1914 y 1930 llevas en el corazón. Porque no importa el día de hoy, mañana será mejor. La infancia de Siegel resultaría tortuosa, víctima del maltrato entre sus compañeros, ridiculizado por maestros y aquellas chicas que le resultaron bonitas. Todo esto definió su necesidad de existir en los mundos dentro de su cabeza. Mundos que eran alimentados por una apasionada exposición a la ciencia ficción. Los mundos dentro de la cabeza de Jerry Siegel colisionarían con el talento para dibujar del joven adolescente Joe Shuster. Al igual que Siegel, Shuster era perseguido por la pobreza de la época. En más de una ocasión, el llegar a fin de mes podría parecer imposible. Usando periódicos que encontraba en la basura para que su habitación fuera menos fría que el día de ayer. El mañana resultaba una incertidumbre para el joven Joe Shuster. La promesa de la ciencia ficción uniría a los dos adolescentes en su travesía por la vida. La mente de Siegel creaba historias continuamente, mientras que Shuster las dotaba de vida, actuando como su intérprete visual. Joel Shuster y Jerry Siegel comenzarían una amistad de esas que tienen sentido. La dupla está ya formada. Los nombres de los dos hombres empezarían a moldear una parte importante del entretenimiento del siguiente siglo. Ambos se encontraban ya uno al lado del otro.
Si usted se ha notado de lo que pasa por su propia cabeza cada que sale del cine o al terminar de leer el capítulo de ese libro, esa sensación de que usted podría hacer algo así. Un pensamiento que refleja lo fácil que es dejar la imaginación volar y recrear los sentimientos de asombro que una vez que su mirada y su corazón fueron atrapadas por aquella creativa experiencia. Todos tenemos de esas ideas. Por lo tanto, todos podemos ser inspirados. Todos podemos ser enriquecidos por la fantasía de aquello que otros imaginaron. El caso para el hombre de acero no sería la excepción. En aquellos años de la Gran Depresión en Estados Unidos de 1929, todo mundo perdía sus hogares y hasta la posibilidad de comer una vez al día. Las familias eran numerosas y en más de una ocasión estaban incompletas. Siegel y Shuster eran parte de las familias de judíos que vivían en precariedad, compartiendo sus hogares con 6 y 2 hermanos respectivamente. Esto no impidió que los jóvenes adolescentes empezaran a crear sus propias historias. La popularidad de las revistas pulp era insuperable. Esa ambición por ser leído, esa sensación de encontrar un par de ojos que encuentren admiración en tus palabras. Aquellas revistas con historias del viejo oeste, ciencia ficción o de detectives eran devoradas por todos, niños, jóvenes y adultos. Además presentaba una oportunidad sin igual. Cualquiera podía escribir. Simplemente cualquiera podía crear. Si la realidad parecía mantenerse en esta temática de tristeza y precariedad, tal vez la realidad dentro de la fantasía podría ser la escapatoria. Crear un mundo y compartirlo con aquellos que amamos. ¿No es eso maravilloso? Las creaciones de ambos jóvenes fueron rechazadas en más de una revista, historias y pequeñas tiras cómicas con la intención de poder aportar un poco de dinero a la casa. Recordemos que ambos jóvenes no eran precisamente muy atractivos ni reflejaban a ese hombre fuerte, valiente y homérico. Una de las primeras creaciones de Siegel fue un personaje llamado Goober the Mighty, o Goober el Poderoso, una parodia basada en aquellas lecturas del escritor Edgar Rice, creador de Tarzán. La fascinación por la fuerza comenzaba a notarse. Sus escritos eran constantemente rechazados por muchas revistas, desalentado por sus profesores que parecían desilusionarse con la imaginación de ambos adolescentes. Sus propios padres dejaban salir comentarios de preocupación por aquellos dos niños que parecían siempre tener la mente arriba en el cielo. Es aquí cuando surge lo que es considerada la primera revista de ciencia ficción, Science Fiction, The Advanced Guard of Future Civilization, una revista donde compartían su imaginación en forma de columnas, ideas y relatos relacionadas con aquellas ideas que reflejaban un futuro maravilloso. Hasta ese punto sabemos que ambos poseían un gusto por la ciencia ficción. Sabemos que Siegel escribía y que siempre se retaba a sí mismo a escribir sobre lo que sea que se le ocurriera, y que Shuster poseía una habilidad de reflejar una realidad asombrosa por medio de su dibujo. ¿Pero dibujaban de la nada? ¿Qué historias hacían sentir a los jóvenes? ¿Qué dirección seguir? ¿Qué los inspiraba? Al ver sus historias, ¿qué sabía que querían lograr? En aquellos días, la búsqueda por algo que trascendiera al hombre o en su defecto, la búsqueda del hombre perfecto, era algo que sacudía a la sociedad en general. Desde los escritos de un tal Friedrich Nietzsche, con un énfasis en la búsqueda de un hombre mejorado, y la escalada de un alemán dictador que quería una raza espectacular. La literatura del tiempo tomaba entonces también las mismas temáticas, y las utilizaba en sus escritos. El fabuloso Tarzán de Edgar Rice, donde empezaban a permearse las primeras palabras que delataban la fuerza extraordinaria del personaje, es un ejemplo. La popularidad de personajes como John Carter, creado también por Edgar Rice, con temas de viajes interplanetarios y el papel del héroe, fueron bien recibidos por una sociedad que carecía de optimismo, y estaba aturdida por conocimientos de una ciencia de la que solamente escuchaban, y no pertenecían, dando espacio a una vasta imaginación. El personaje, Clark Doc Savage, exhibía valores optimistas que podrían ser contradictorios para un hombre con sus habilidades, poderes de deducción y una fuerza imbatible. El mismo Stan Lee, a quien todos reconocemos por sus maravillosas creaciones, ha acreditado al personaje de Doc Savage como el origen del superhéroe actual. Este personaje sería una influencia para múltiples creadores literarios y de historietas. Las historias de sus aventuras serían recopilados en diversos libros con el título El hombre de bronce. Suena parecido, pero aún no es la aleación correcta.
Si recordamos la revista del joven Sigurd, donde publicaba reseñas de sus libros de ciencia ficción favoritos, llama la atención aquella escrita donde habla de la novela Gladiador de Philip Willy, una novela que retrata el interés de la época por mejorar al humano, a niveles que apenas comenzábamos a imaginar. En ella el protagonista, alterado por un experimento hecho por su padre, resulta poseer características como invulnerabilidad, rapidez y una fortaleza increíble. A lo largo de la novela, la pregunta principal en la que se enfoca es en cuál es el potencial de un ser tan espectacular. ¿Cómo sería recibido por el hombre cotidiano? La respuesta al final, como un monstruo. Hombres con poderes impresionantes, Clark Savage y sus códigos morales, viajes interplanetarios. ¿Qué ocurre cuando alguien que resulta atraído por todas estas ideas independientes es expuesto a ella? Un conjunto de ideas que se cultivan en la cabeza de un joven con sed de creación y amplia imaginación. Todo esto dará lugar a algo aún incompleto. ¿Ha escuchado cómo una palabra se vuelve popular dentro de la cultura, popular? Y esto comienza a agilizar la mente de los empresarios a cargo del entretenimiento. Hace no muchos años ocurrió con las palabras disrupción o era. Múltiples diálogos de cine y televisión que reforzaban la idea de disrumpir el status quo o la llegada de alguna nueva era para la humanidad. Se expresaría entonces Friedrich Nietzsche: te enseñaré a todos los superhombres. Un prefijo que causaría el mismo estruendo en la sociedad de aquel entonces. Super esto, super aquello. Si querías vender algo, pues ojalá que eso fuera super algo. Los personajes de Savage y Tarzán eran comercializados como los superhombres. Esto nos lleva a la edición número 3 de la revista de Siegel y Shuster. De sus inspiraciones previas tomarían algunas cosas, como lo es la experimentación científica, el poder y cómo afectar la moral del hombre, en un escrito que titularían El reino del Superman. En ella, un científico usaría a un conejillo de indias para otorgarle poderes sobrenaturales, dotándolo de una mente superpoderosa. Con dichos poderes, este sujeto los usó para esclavizar a la humanidad, mataría a su creador, que al finalizar la historia perdería sus poderes, dejando ser olvidado por la humanidad. Es una reflexión del protagonista la que cierra el escrito. Pero ahora que he hecho mal, si hubiera actuado en el bien de la humanidad, mi nombre sería recordado como una bendición y no como una maldición. ¿Le parece que hagamos un ligero recorrido paralelo? Es el año de 1933. Usted camina normalmente, así como suele caminar la gente que camina en el año de 1933. Ve en su puesto de revistas algo que le llama la atención. Usted es atraído por una revista de 25 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo. En su portada hay un dibujo. Un hombre de traje negro deteniendo a un criminal que le apunta con su arma. Todo dibujado muy bonito y atractivo, frente a la sombra de una ciudad iluminada dentro de la gama del color naranja. Algunos historiadores dicen que este es un protocómic. Usted no sabe que esto es un cómic, efectivamente, pero hay algo que ya lo atrapó. Como título de aquella revista brilla El Detective Dan. Probablemente usted tendría múltiples ideas si ve esta historia. Si ha sido inspirado por historias de detectives, esto lo impulsaría a crear su propio personaje que es un detective, que a la vez tiene elementos de terror, y se disfraza como aquello que más le gusta. En cambio, si usted presenta un gusto por las historias de samurái, comenzaría en su mente gestarse un personaje que llega a una gran ciudad. Son los primeros años de la urbanización. El samurái ve cómo la corrupción ha acabado con el pueblo que alguna vez amó de niño. ¿Será él lo suficiente como para poder salvar a la ciudad de la maldad que ahora la abraza? ¿O el samurái encontrará a lo largo de su viaje que la maldad prosperó porque siempre estuvo dentro de las mismas raíces de aquel pueblo? Ahora me gustaría replantear el escenario. Imagínese que sin importar qué haga a lo largo del día, preparar su comida, hablar con sus compañeros en el trabajo o simplemente caminar, hay un ruido en su cabeza. Existe una voz que lo obliga a escucharla, que constantemente grita todos aquellos fragmentos de ideas. Es en este puesto de revistas donde este escenario tiene lugar, en la cabeza de un joven con los gritos del fracaso, con ideas que danzan de un lado a otro mientras ve aquella portada de revista. Ciencia ficción, fuerza, viaje interplanetario, Ubermensch, superhombre. Si hubiera actuado en el bien de la humanidad, mi nombre sería recordado.
Si me permite contarle un secreto, hay un tipo de pregunta a la que suelo tener un aprecio genuino, y es aquella que inician con las siguientes palabras. ¿Y si Superman fuera un héroe? Recuerde que aún estamos en 1933. Acaba de ver usted una inspiración para una idea que le da vueltas. Aún faltan 5 años para que podamos ver esa idea convertirse en algo más... Múltiples escritos intentaban encontrar la combinación perfecta para que cada fragmento de idea tuviera un éxito. Científicos que se daban poderes a sí mismos para combatir el crimen. O en una versión más intermedia, un científico del futuro se envió al pasado, pues su planeta estaba a punto de ser destruido. Al llegar al presente, se convirtió en un luchador por la justicia. Mientras los años pasaban, y ambos adolescentes escribían y dibujaban por montones, continuaban por colaborar con revistas y editoriales que les permitían sobrevivir solo un poquito más. Pero ¿y si ahora el personaje es el último hombre en la Tierra y envía a su hijo al pasado para ser creado por Sam y Molly Kent? A lo largo de esta última versión de la historia, el personaje desarrollaría habilidades como una fuerza extraordinaria y a lo largo se harían múltiples alusiones de que el personaje del pequeño Kent estaría destinado a grandes cosas. Trabajando para la revista New Phone Comics, crearon a un personaje conocido como el Doctor Oculto, personaje que es utilizado aún hoy en día por la editorial, pero ahora tiene un nombre más llamativo. La apariencia original del Doctor Oculto portaba un leotardo de color azul con capa roja. El Doctor Oculto los catapultó al ojo de los editores, y esto a su vez dio lugar a Slam Bradley, un personaje creado por ambos jóvenes entusiastas para una revista de historietas que apenas empezaba su historia. El personaje de Slam Bradley fue concebido como un detective privado que debía de resolver los crímenes que la policía no podría resolver, y además de tener la capacidad de usar la violencia física para salvarse de aquellos aprietos. El personaje debutaría en una editorial que tenía la intención de ser de antología. Esto quiere decir que cada episodio sería concluido y las historias girarían en tramas de misterio y de naturaleza más humana. Lanzado en marzo de 1937, Slam Bradley, por los autores Jerry Siegel y George Shuster, debutó en el número 1 de Detective Comics. Tras 4 años de múltiples dibujos, de borrar caras, gestos, colores que van aquí, que van allá, mejor este otro, al final de todo este proceso, el pecho se seguía viendo vacío. Flash Gordon, personaje de historietas de ciencia ficción, con una aportación a la cultura actual en forma de Star Wars, dejaría su marca en el joven Shuster al integrar un escudo en el pecho de sus dibujos de la misma manera que Flash Gordon lo portaba sobre sus uniformes. Mientras tanto, el personaje de Shadow aportaría una característica de la cual Superman aún no contaba. Como usted se habrá dado cuenta, hay una gran cantidad de inspiración dando vueltas en el mundo donde Jerry Siegel y Joel Shuster habitaban. Ciencia ficción y personajes creados por cientos de escritores, todos con la intención de crear su propio Flash Gordon, su propio Doc Savage, Tarzan y John Carter. Pero esos personajes siempre eran así, eran solo Flash Gordon, Doc Savage, Tarzan y John Carter. Siempre eran fantásticos, todo el tiempo eran fantásticos. Se despertaban por las mañanas siendo Flash Gordon y se iban a dormir como Flash Gordon. Cocinaban siendo Tarzan, caminaban siendo John Carter y cuando se bañaban eran Doc Savage. Pero The Shadow a veces era Lamont Cranston. Esto llevó a una pregunta. ¿Superman siempre tenía que ser Superman? Harto de las negativas, nadie vería como viable la publicación de Superman. No era llamativo, no era oscuro, los tiempos nos lo piden. A nadie le interesaba. Reescritos, borradores, aún no está listo, no es el Superman que Sidney quiere ni el mundo quiere ver. Era un personaje lleno de parches, con un poco de acá, atormentado por una sociedad que era triste, que quería algo que no él reflejaba. ¿Qué tal que no se vuelve increíble? ¿Qué tal que él siempre fue increíble, como ya era John Carter, y quiere demostrar que no lo es? Quiere encajar. ¿Y si es un alien que llega a la Tierra? John Carter era un humano que llegó a Marte. Se dijo que en aquellos días, tras haber sido rechazado nuevamente, todas estas preguntas llegaban a la mente de Siegel, por lo que optó por la medida más fiable: regresar a las ideas originales.
Cansado de las negativas diarias, Jerry Siegel se sentó y se propuso una tarea. Con todo ese montón de fragmentos de ideas que danzaban en su cabeza, desarrollaría una historia, pero no cualquier historia. Una historia a la que nadie le podría decir que no. En los últimos días de Krypton, a través del espacio, es enviado un bebé que llegaría a la Tierra. Este bebé, bajo el nombre de Clark Kent, sería educado con los Kent, con ideales y principios que lo llevarían a convertirse en un ser de justicia y paz. A lo largo de su vida, desarrollaría habilidades fantásticas como resultado de sus orígenes kryptonianos, usándolas para combatir el crimen bajo el nombre de Superman. La capa roja, el escudo, la historia y el nombre. Superman, Clark Kent, el último hijo de Krypton, un hombre cuyas habilidades innatas lo han posicionado como el salvador de la humanidad, un ser cuyos poderes parecen ser omnipotentes. Es esta cualidad la que lo ha vuelto receptor del desinterés y odio dentro de la cultura popular. ¡Ay, es que cómo puedo identificarme con un personaje que lo tiene todo y puede hacer de todo! Pero, ¿será el poder de Superman el rasgo que lo define? Superman, más que Superman, Clark Kent, siempre estuvo destinado a dotar de optimismo al mundo, a convertirse en una alegría andante. Son los principios con los que lo educaron los Kent, con los que Jerry Siegel lo dotó. Todo esto sería lo que lo llevaría a hacer sus hazañas por el bien de la humanidad. Por su experiencia previa, por su escrito original, Siegel sabía que los superpoderes no te convierten en Superman. Los superpoderes pueden volverte un monstruo o un ser vengativo. Lo que te vuelve Superman es Clark Kent. Es la oportunidad de poder influir en más personas, de salvar más vidas de las que solamente Clark Kent pudo haber logrado. Joel Shuster ilustró sus superhazañas para todos aquellos que imaginamos ver la fantasía hecha realidad. En sus 85 años de historia, Superman ha incluso sobrevivido a las mentes que lo crearon, pasando de mano en mano de múltiples escritores que han añadido y dotado de vida los días del personaje. Superman puede no ser relevante para muchos de nosotros, o pensar que no refleja la sociedad de hoy en día. Pero eso tal vez es más una pregunta para la sociedad que para el personaje de Superman. Porque él siempre ha sido super.